Estamos aquí con el doctor Ángel Gracia, que es doctor en veterinaria y en medicina veterinaria, entre otras cosas, y un veterano experto en el agua de mar, en tanto que producto nutricional y también favorecedor de variados aspectos sobre la salud. Y acaba de escribir y publicar pues, el libro que vemos aquí, La dieta del delfín. Y bien, este libro, aunque se titula La dieta del delfín, no trata precisamente de cómo alimentar a nuestros delfines, sino de cómo debería nutrirse nuestro cuerpo humano. Entonces, yo empiezo por preguntarle, señor Gracia, ¿por qué tomamos al delfín como referente de lo que debería ser la dieta humana? Bueno, la realidad es que dieta significa estilo de vida. Y resulta que en alta mar, los mamíferos marinos, estamos hablando de los delfines, de las ballenas, de los manatíes, hasta de los osos polares, están viviendo en un ambiente en el que no existen, en alta mar, vuelvo a repetir, no existen enfermedades contagiosas entre ellos, no hay zoonosis, que son las enfermedades que dicen aquí en la tierra, que se transmiten de los animales a los humanos. Todo eso son unos cuentos muy bien armados por nuestros colegas, no todos, restricciones aplican si en ahora en adelante yo digo todos, o los médicos, o los veterinarios, o los biólogos, o los que están proveyendo la salud, enfermeras, no. Hay restricciones que aplican, pero en alta mar no hay enfermedades. Es un estilo de vida que se basa en lo que es el libro. Y eso se trata de que hay que tener una nutrición alcalina que nos marque un pH, que podremos hablar de ese tema posteriormente, donde el 80% de lo que nosotros ingeramos como nutrientes sean alcalinos y un 20% ácidos. Eso es lo que a los 83 años yo, Ángel Gracia, mañico de la ribera derecha del Ebro, que perdió el acento por el camino dando vueltas y expulsado y todas esas cosas que ustedes saben, entonces en alta mar no hay enfermedades. Cuando ustedes escuchan que los delfines, que las ballenas llegaron a la playa y que entonces vienen los veterinarios, mis colegas. Yo soy miembro del COV, que es el Colegio Veterinario de Barcelona, con el número 3105. Yo les digo a mis colegas que no vuelvan a cometer el error de decir que en cuanto ven a algunos animalicos, delfines o ballenas, llegando a las playas, que eso es un virus. Es mentira. Y eso se lo digo de frente porque todavía estoy esperando que me digan cuándo ha habido virus, han hecho autopsia y todavía no me han dicho qué virus era, ni qué era lo que les había pasado a los animalicos, cuando nosotros sabemos que esos animalicos son víctimas de los sonares, de las máquinas estas de guerra, de todo lo que se está tirando y toda la polución que se le está tirando al mar, que desorienta a nuestros hermanos, los mamíferos marinos. Ellos viven en una nutrición alcalina, ellos viven haciendo ejercicio, tienen un consumo de oxígeno junto con los peces que supera al de los humanos. Además, cuando no se los van a comer o ellos van a comer, el estrés que tienen, que en ese caso es positivo, es completamente la relajación de sentirse al compás de las olas, mecidos en un ambiente verdaderamente idílico y paradisíaco, que es el que nosotros querríamos para nosotros los humanos. Nosotros estamos sumergidos en una cultura de la enfermedad. Eso es lo que el sistema nos tiene metidos, ahogados. Todo se arregla con medicina. René Quintón nos demostró y lo publicó en 1904 que tenemos un suero preventivo y curativo de todas las enfermedades que se llama el agua de mar, polivalente. Cuando en ese tiempo estaba René Quintón
el fantasma que ha producido toda esta medicina mentirosa, toda esta medicina de las vacunas, cuando él dijo un suero específico y monovalente para cada una de las enfermedades. Imagínense lo que ha armado. ¿Cómo es posible que estén hablando de virus, de bacterias, de microbios, de hongos y no sepan ni siquiera la diferencia que hay, ni existe entre un virus, un gen y un ADN? Yo se lo he preguntado a los sabios más importantes del mundo que hablan del tema del agua de mar y del que hablan de la salud y que hablan de la genética, y a los biólogos, y no me han podido distinguir lo que es la estructura de un virus, por ejemplo, si contiene o no contiene agua. No saben ni siquiera eso, pero se permiten decir que el agua de mar está contaminada. Mentira, falso. El agua de mar, imposible es que se pueda contaminar desde el punto de vista de infección con microbios de procedencia terrestre. Todo eso es mentira. Y nunca han venido a los congresos ni a las reuniones donde nosotros retamos al sistema, a los biólogos, a los médicos, a los productores o a los proveedores de salud, a toda la gente que está diciendo que el agua de mar está contaminada y es falso. Díganme ustedes los millones de personas que se están bañando en estos momentos en el verano. Que levante la mano, digo yo, cuando tenemos reuniones como la que tuve ayer en el Paseo de Gracia, en el Boulevard Rosa, en un lugar de arte, donde se concentraron hasta oncólogos y farmacólogos, donde yo dije cómo cuando voy a un congreso o cuando hago una charla y enseño una foto donde se ven miles de personas bañándose, metidos en el mar, casi no se ve el agua de mar. Y les pregunto que levante la mano el primero que no se hace pipí cuando entra en el mar. Nadie levanta la mano. ¿Dónde van las cloacas de todo el Mediterráneo y en todos los mares? ¿Dónde va la caca, por no decir la mierda, desde el dinosaurio al mosquito de ahora? Al mar. ¿Cuál fue mi pregunta? Y perdonen las expresiones. ¿Por qué el mar? En Bruceni, de donde yo soy originario, dicen femera. Pero yo digo más claramente, ¿por qué el mar no es un mierdero? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué si la gente se baña, si tiran ratas, si tiran todo que sale por las cloacas, y tengo las pruebas, tengo horas de grabaciones de este tema, ¿por qué si eso sale por allá? Toallas sanitarias, condones, todos los microbios que usted se puede imaginar van para el mar. ¿Por qué durante el verano, donde millones de personas, como dijeron en La Vanguardia, se bañan en mierda, por qué no hay infecciones de SIDA, de esa mentira tan grande que es el SIDA, de un virus fantasma que ni siquiera han secuenciado y menos aislado? ¿Por qué no hay sífilis? ¿Por qué no hay clamidia? ¿Por qué no hay gonorrea? ¿Por qué no hay toxoplasmosis que lo transmiten los gatos y están llenos de gatos todos los muros que hay alrededor de las costas? ¿Por qué no hay leptospirosis que lo transmiten las ratas y tengo cantidad de ratas que han salido por esas cloacas? ¿Por qué no hay todas las enfermedades que nos está diciendo el sistema que nosotros tenemos? Cuando cada uno de nosotros, los que me están escuchando, el que está enfrente y yo, cargamos kilos de caca, por no decir de mierda, todos los días en la barriga, y no te digo de meados, ¿cuántos litros? ¿De dónde sale esa posibilidad de que se pueda contaminar el agua de mar? De nosotros mismos. Sin esos microbios no podríamos vivir. ¿Cómo es posible que digan eso? ¿Cómo es posible que digan que tapa los riñones, que está contaminado y que si un náufrago la bebe se vuelve loco y se muere? Señores, nosotros hemos sido, y no yo solo, náufragos voluntarios en Fuerteventura,
controlados por el hospital de La Laguna, de allá de Tenerife, de la universidad, donde hemos hecho todas las experiencias que hizo René Quintón con los perricos, sacándoles sangre y metiéndoles entonces el agua de mar, viendo cómo se recuperan. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos diciendo eso cuando ya lo demostró René Quintón? Y cómo nosotros hemos llegado a través de charlas, a través de comunicaciones, gente que hemos ido prácticamente a llevarle el mensaje del agua de mar, por ejemplo, a Nicaragua. En Nicaragua está la doctora María Teresa Hillary, una catalana que llegó allá cuando la revolución y que es pionera en todo lo que significa en Managua los dispensarios marinos. La Hillary ha conseguido que en Nicaragua, que es uno de los países que colonizamos, bueno, yo soy aragonés, soy español, pero que se colonizó, y cómo ahora nos están dando una lección, cuando la Hillary, que es de Bará, es catalana, María Teresa Hillary ha conseguido que en el Congreso de Nicaragua se llega a aprobar una ley que permite que el agua de mar sea considerada como un elemento farmacológico, entre comillas, orgánico y biodisponible, que es aceptado como lo puede ser un esteroide o un antibiótico. Esteroides y antibióticos, que son las dos únicas fórmulas químicas que en un momento dado, desde el punto de vista de alternativo de la medicina, complementario, alternativo, usted puede utilizar porque le bajaron las defensas, los microbios se alborotaron y una dosis o un shooting de antibióticos de 2 millones, de lo que sea, te saca del apuro. O si tú estás en un estado inconsciente, te meten esteroides y vuelves a la vida. Pero fuera de eso, los médicos, con sus genes, con todos los inventos que están haciendo las farmacopeas, todo esto, empezando porque dicen que hay un gen de la obesidad. Pero qué cara dura hablar de genes de la obesidad. ¿Acaso había obesos en los campos de concentración nazi? Había obesos en los campos de concentración franceses cuando los republicanos tuvieron que salir como mi familia. ¡No! Entonces, ¿cómo van a venir a hablar de que hay genes y que hacen test y pruebas para demostrar que las cosas son genéticas? Hay enfermedades genéticas, Dow Jones y algunos, pero son excepciones. Los demás están inventando, incluso aprovechándose de la Angélica Jolie, para cortarle las tetas, los ovarios y todo, porque hay un gen que dijo que su prima, que su tía, que su madre. ¡Mentira! El ADN no es pendejo. El ADN lleva toda la información que se puedan imaginar. Y el ADN es tan informado que llega a tener lo que se llama corte y costura. Cuando algo del ADN está funcionando mal, él es capaz de cortar de un lado y de otro. Tiene enzimas que le permiten empatar y dejar el ADN como debería estar, porque el ADN no es pendejo. El ADN tiene toda la información. Lo que pasa es que los que no están informados son esos científicos que te salen en los laboratorios, que te salen con esa parafernalia, donde tú estás viendo salir humo. Todo aquello lo tienen como si fuera un misterio, como una cuestión esotérica. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, bueno, estoy gritando demasiado, pero es que se me revuelve el estómago cuando veo cómo maltratan a la gente, cuando veo a los viejitos de mi edad, 83, pero antes, 50, 60, yendo al hospital cojos, con bastones, con silla de ruedas, como si fueran un mataelefantes cualquiera. Pues he hecho toda una primera referencia a cómo es posible que, siendo susceptible de ser contaminada con tantas cosas, en realidad se contamine tan poco el agua de mar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no se contamina el agua de mar?
El agua de mar no se contamina porque tiene una cosa que se llama la sopa marina. La sopa marina fue descrita por un sabio, son dos en realidad, Jens Hurman y William Henical. Estudiaron el agua de mar y definieron en inglés de soup, la sopa marina, soup, sopa marina. Entonces descubrieron que en el agua de mar está el ADN de los orígenes que hace 3.800 millones de años en el Precámbrico dio origen a la primera célula y con ella a la vida. ¿Qué era lo que había en el agua de mar en esa época? Y continuaremos con la sopa marina. Gracias por haberme corregido, porque a veces uno se emociona y entonces lo que yo busco es la salud de la gente. Y los modelos que nos pusieron pues son esos que el Mataelefantes y Chávez y gente así que se muere y no debería morirse. Tendrían que hacer una revolución pacífica. En el Precámbrico, 3.800 años, sale la primera célula. ¿Y qué llevaba la célula en ese tiempo? Es lo que había en el mar. ¿Qué había en el mar? Bueno, dicen que cuando hubo el Big Bang, lo primero que nos llegó a nosotros fue el oxígeno y el hidrógeno. ¿Y qué es el agua de mar? H2O, hidrógeno y oxígeno. Entonces trae el hidrógeno, el oxígeno, pero además con eso, y nunca me han podido responder, ¿quién trajo el ADN? ¿Quién trajo lo que son los ácidos nucleicos con los que se forma el ADN? Que son palabricas como lo que es la adenina, la cistina, la guanina y la timina, que son las 4 letras de los genes y de todo ese cuento que no lo vamos a echar ahora, porque no es el caso, para eso hacemos los cursos. Entonces, esa agua en ese tiempo tenía una concentración de lo que es la tabla periódica. En la tabla periódica están los 118 elementos más los que se descubran, que es desde la A a la Z, donde está desde el aluminio al zinc, que estamos nombrando dos que llaman metales pesados, pero entre medio tienes el calcio, el azufre, el yodo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el selenio, toda una cantidad de elementos, 118, algunos desaparecen porque son lábiles, y entonces eso está allá, y con eso se forma todo lo que sería las células que van a tener una cantidad de enzimas que van a permitir que hagan las funciones que tienen que hacer. Porque cada uno de nosotros somos 100 trillones de células. Y en esos 100 trillones de células van todos los elementos de la tabla periódica que están en el mar y que en esa concentración que había en el Precámbrico estaba de 9 gramos de todo lo que es los minerales, los elementos, todo eso que he mencionado antes, son 118, lo buscan allá en la tabla periódica. Entonces, en ese tiempo la concentración era de 9 gramos de esa parte de la tabla, de todo lo que es la tabla periódica, por cada litro de agua de mar en esa proporción. Imagínense que hubo un diluvio, las aguas se evaporaron y llevaron a lo que están ahora. Eso es una metáfora, llámenlo como quieran. Ahora la concentración es de 36 gramos. Entonces, todo lo que hay en nuestro organismo, quiere decir, y lo descubrió René Quintón, que el 70% de nuestro organismo es agua. Pero lo que se olvidaron y no descubrieron hasta que llegó René Quintón es que es agua de mar isotónica. El agua de mar isotónica de los orígenes, que contiene 9 gramos de todo lo que es la tabla periódica en nuestro organismo y en todos los vertebrados. Por eso las lágrimas, el sudor y la sangre son saladicos, pero todas las excreciones y secreciones son saladicas. Pero entonces todos los microbios, desde virus a las bacterias, a los hongos y a los parásitos que viven dentro de nosotros, que los vamos a expulsar con las heces, con la orina, porque nos bañamos, por lo que sea, cuando lleguen al mar, les va a pasar igualito que les pasa al jamón y al bacalao, cuando la gente los sala, y entonces los microbios que hay ahí, que son de 9, se concentran
están en una concentración superior por un fenómeno físico que se llama la ósmosis, por el que se deshidratan. De modo que una bacteria, los coli y las salmonelas, que es lo que nos tienen martirizados, la gente esta cuando quieren meterse con que si no coma pepinos, acuérdense el lío que armaron con los virus, con todo eso. Entonces cuando un microbio, vamos a decir una bacteria, que es lo que va, el coli y la salmonela, que tiene en su interior un 94% de agua isotónica de 9 gramos, entra en el mar que tiene 35, 36 gramos por litro, nosotros somos, y los gérmenes, los microbios igual, entonces se deshidratan y pasan para el quantum, ¿está claro? Entonces se deshidratan por el fenómeno de la ósmosis, porque el agua que llevan dentro los microbios, entonces sale a disolver el agua del mar, se deshidratan, y la biología es la ciencia del agua, la ciencia de la vida, y no hay vida si no hay agua. Y Atkinson dijo, la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida. No hay vida sin transferencia eléctrica, y por eso la célula es una batería. Es una batería que es capaz de, a través de lo que es la mitocondria, generar todo lo que es la auténtica energía al quemar la glucosa con el oxígeno, y es parte de lo que significa lo que es la respiración celular y la nutrición celular. De modo que el agua en el mar tiene un contenido que llamamos sopa marina, donde están todos los minerales, donde están proteínas, donde están los ácidos esenciales para formar las proteínas, donde hay hidratos de carbono, donde hay grasas, donde hay cadenas de carbono, donde por cada litro de agua de mar hay 10.000 millones de virus y 9.000 millones de bacterias. Pero nosotros le tenemos declarada una guerra a la mayor biomasa del planeta, sin la cual no existiría la vida. Y además tiene el fito y el zooplancton, tiene una cantidad de nutrientes incalculables con las larvas y los huevos de los peces, tiene un pH alcalino de 8.2, es capaz de nutrir, como ya lo dijimos, no sé si lo he dicho, a una ballena misticeta, que no es la que tiene dientes, sino la que tiene barba. Esta ballena que pesa 200 toneladas y mide 30 metros, agarra un buche de agua, lo pega en el paladar, lo aprieta con la lengua, y de algo que somos incapaces los humanos de ver, se alimenta y se nutre el animal más grande de la naturaleza, que es la ballena. ¿Cómo es posible que si allá no hay enfermedades, que si este animal se alimenta con eso, dejemos que la gente se muera de hambre? ¿Cómo es posible que yo le ofrezca a Cáritas lo que se puede encontrar gratis en todas las riberas donde hay humedales, que es la salicornia, una planta que crece con el agua de mar, que esa planta tiene hasta un 44% de proteína y un 75% de ácidos grasos. Nutrientes que en Eritrea se han demostrado ya hasta 12 se puede fabricar, desde aceite hasta materiales para construcción. ¿Cómo se puede reforestar el desierto? ¿Cómo va a haber más aves? ¿Cómo evitaremos la erosión? ¿Cómo mataremos el hambre de miles y millones de personas que se podrían nutrir gratis con el agua de mar? ¿Cómo es posible que esa sopa marina, que eso que es tan nutriente, porque hay una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir? Entonces hay una diferencia muy grande. Alimentarse, llenarse la barriga con chatarra, estar gordo. El 60% de la humanidad dicen, de los que comen, que están obesos. La obesidad es una enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando? Y son cantidad de cosas que se pueden hablar, que están en el libro que estamos presentando aquí. ¿Cómo se puede hablar de que estamos
nutriéndonos nosotros y nos están atiborrando de chatarra, de hamburguesas, de refrescos llenos de azúcar. Tan desnutridos están los niños gordos, obesos, que dicen que son el 60% de los que dicen que comen, como los de África, como los de Biafra, ahora ya como los de los barrios de aquí de España. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo estuvimos en los 40, 50 pasando hambre y ahora estamos peor? ¿A dónde nos ha llevado? Y luego dicen que es que yo hablo de política. Yo no hablo de política. Yo hablo de sensibilidad y de humanismo. No hablo ni me interesan los mataelefantes, ni su familia, ni el Rajoy, ni el otro, ni ninguno. A mí me interesa que los niños no van a tener este verano dónde ir a comer y les importa un carajo a los que están mandando. Y hago las expresiones como deben hablar en mi casa y como hablan la mayoría de las personas. Es imposible que estemos diciendo que el agua de mar está contaminada, que no se puede beber, pero bañarse sí y beberla no, como si el cuerpo humano no estuviese lleno de agujeros y entre paréntesis todos hediondos, los ojos, las narices, la boca, los oídos, el ombligo, el pingajo que cuelga, la vagina, y el de atrás el oscuro, y el ombligo y la piel, no hay cremas humectantes. Entonces se bañan por cantidades y luego no hay epidemia. Pero qué clase de mentiras y falsedades nos ocultan y nos tienen metidos. Entonces, según usted, ¿el agua de mar debería ser la base de la dieta o un complemento de la misma? ¿Cómo sería una dieta integral? Sería el estilo de vida donde la nutrición tiene que ser alcalina, repito, 80% de alcalinidad en la dieta y 20% ácido. ¿Cuál es el tema? Que usted cuando no come en esa proporción y está comiendo comida chatarra, pues usted no le está mandando a los 100 trillones de células lo que necesitan. ¿Por qué? Porque no llevan los nutrientes. Hay una diferencia, que era lo que estábamos diciendo, entre alimentación y nutrición. Y tan desnutridos y malnutridos están los niños gordos como los de Biafra. O los que están ahora aquí en España pasando hambre. Entonces, si nosotros le damos a los niños, le cocinamos con agua de mar, que es por donde hay que empezar a tomar el agua de mar, cocinando, en la proporción de una parte de agua de mar, y no me vengan, porque eso lo podemos hablar luego, si es de la Barceloneta o de las Teresitas en Tenerife o de donde ustedes digan. No importa si es esa o la de 100 euros el litro, que es la que venden Laboratorios Quintón. Entonces, esa agua agarrada en la Barceloneta, ya que estamos en Barcelona, usted agarra el agua y una parte de esa agua la mezcla con 3 de la del grifo o agua mineral o 2 para 5, pero la idea es que como la que usted va a recoger en la Barceloneta tiene 35, 36 gramos de todos los minerales por litro y nosotros somos 9, entonces si usted hace la proporción de una de mar con 3 de agua del grifo o dulce, usted consigue que el equilibrio sea de 9, o sea que es igual que el agua que nosotros tenemos. Tengan en consideración, lo vuelvo a repetir, que el 70% de nuestro volumen es agua de mar isotónica y que el 70% del planeta es agua de mar. Y es muy similar el mundo nuestro, acuático, con agua de mar isotónica de 9 gramos, con el del planeta. Y luego hablaremos de lo que es el pulmón del planeta. Entonces, si usted nutre a su gente poniéndole en el puchero, en el cocido, en la paella, en las alubias, en todo lo que cocine, en vez de agua solamente de la que sale del grifo, de la botella o de donde usted quiera, le hace esa proporción. Usted le manda todos los nutrientes de la tabla periódica a la persona que lo está comiendo.
Pero como estamos hablando de una dieta integral, de un estilo de vida integral, tenemos que hablar del sol. Porque el sol, y puede ir anotando ya que usted está ahí y me está ayudando, que hemos dejado para luego algo importante, pero vamos a hablar del sol, porque me está preguntando si solamente es tomar agua de mar. Esa es una parte, porque lleva todos los nutrientes, pero usted necesita el sol, y vamos a decir por qué, y necesita hacer ejercicios aeróbicos, y necesita trabajar la mente, porque Parménides, 500 años antes de Cristo, dijo: pensar y ser es la misma cosa, y somos lo que pensamos y sentimos. Y el cuerpo y la mente son las dos caras de la misma moneda. De modo que es un complemento de un estilo de vida, donde el agua de mar es fundamental, porque si usted no le da los nutrientes que necesita el organismo, no va a funcionar. Por eso la gente anda con esas deficiencias, porque entonces lo suplen con elementos químicos que, para que pasen la barrera del intestino delgado, resulta que tienen que meter unos links, que les llaman unos ligands, químicos, para que pase la barrera del intestino delgado, y usted entonces se va acidificando. El hecho de que hablemos del sol es porque el sol y el colesterol, que son parte de lo que debería de ser las pirámides alimenticias, en las que nunca figura ni el sol ni el agua de mar, que son los dos elementos esenciales sine qua non, no habría vida en el planeta. Si no hubiera agua ni hubiera sol, no habría vida. Entonces el sol, contra otro elemento que nos tienen amortazados, nos tienen atemorizados, bioaterrorizados. Y menos mal que ahora ya Vicentico del Bosque perdió el partido. Y ya lo han quitado de hablar de que tiene usted que rebajar el colesterol, que eso es otra falsedad, eso es otro compromiso que han aprovechado la ignorancia, porque yo adoro a una persona como él, que nos hizo campeones y que maneja millonarios, pero ya llegó a un límite que ya lo dijo Guardiola, a esos tipos no hay quien los aguante, y se fue. Entonces, los resultados es lo que hemos tenido. Pero este señor nos estaba diciendo a la gente con su prestigio, como él sabe tanto, y yo lo adoro, entonces que usted tiene que bajar el colesterol. Todo eso son mentiras, porque eso no es así. Nosotros tenemos las radiaciones ultravioletas del sol entre 280 y 315 nanómetros, que en la superficie corporal nuestra, donde hay 18.000 centímetros cuadrados de piel, hay millones de células que todas tienen una doble capa de colesterol, cada una de ellas como protección. Fíjense lo que les estoy diciendo, 100 trillones de células, todo eso lo tenemos en este libro con fotografías, lo tenemos en los cursos que damos nosotros, que damos diplomas, que están aprobados por la Seguridad Social de Cataluña, de interés sanitario, y que si es en Cataluña es en España, si es en España es en Europa, y que eso lo hacemos nosotros en los cursos. Pues bueno, entonces el sol, y tengo ahí todos unos esquemas muy bonitos, donde se ve, me los hicieron aquí gente muy amable, porque yo no sé manejar estas computadoras o ordenadores, entonces como las radiaciones ultravioletas en el colesterol de los 100 trillones de células de la piel nuestra transforman y metabolizan el colesterol en vitamina D1, que ahora ustedes, lleva vitamina D1, bueno, eso no hace falta que lo lleve, si usted sigue la dieta del delfín, y estamos en la fase de que primero se nutre con el agua de mar, que lleva todos los minerales y eso alcaliniza, pero es que luego vamos con el sol. El sol hay que saberlo tomar. Pero qué negocio tan grande. No, ahora usted compra esto y compra lo otro y contra el número no sé cuánto y el número de no sé quién y le venden una cantidad de porquerías que de todas formas usted se va, si se queda mirando al sol y haciendo las cosas, va a tener los problemas que quiera tener.
Pero no por eso va a haber más cáncer, pero sí hay formas de vender mentiras, porque el sol produce cáncer, en vez de decir que el sol es imprescindible para que usted esté alcalino. Porque la vitamina D1 que ha transformado el sol, las radiaciones ultravioletas, repito, entre 280 y 315 nanómetros, va a hacer que su piel, por cada centímetro y por hora, produzca 170 unidades de vitamina D1. Cuando estos bárbaros de la medicina dicen, si usted pasa de 400 unidades, si se toma eso, puede hasta morirse. Cuando hemos demostrado que hasta si usted se queda en el, porque tiene que hacer por necesidad o por lo que sea, o porque se le olvidó, se queda tomando el sol un día, puede llegar a almacenar hasta 3 millones de unidades. Estamos hablando de que con 400, estos bárbaros de la medicina dicen que a usted le puede pasar algo muy grave, porque no les interesa que usted metabolice el colesterol en vitamina D1, que luego irá a los riñones y al hígado en el lado derecho, a los riñones un poco más abajo, allá atrás, y se forma en D3, porque ahora ya también se habla de la vitamina D3, que en el lenguaje de los médicos y de esta gente esotérica que hablan siempre de patologías y de cosas raras, cuando el que habla de enfermedades es que las hay, el que las tenga, entonces resulta que la vitamina D3, el colecalciferol, va al intestino delgado, que es el pedazo de intestino que viene después del estómago, y permite esta vitamina D3 que todos los minerales orgánicos y disponibles y alcalinos que trae el agua de mar pasen directamente a los huesos, a reforzar eso que llaman la densidad ósea, protegidos por una hormona del tiroides que se llama calcitonina. Allá están en reserva, hasta que en un lugar en la célula que se llama sistema de regulación de base de Pischinger, acuérdense que estamos hablando de la densidad ósea, en ese sistema de regulación de base de Pischinger que tiene los 100 trillones de células, se regula algo que todos conocemos, como es la temperatura. Todo el mundo sabe que quiera o no, si tiene frío tiembla para calentarse, y si tiene calor suda para enfriarse automáticamente, pues igualmente el pH, la acidez y la alcalinidad se regulan en el sistema de regulación de base de Pischinger. Cuando a mí en la universidad y en los congresos y donde se habla de estos temas me han contado eso, a mí no me lo han contado, he tenido que irlo a buscar. Entonces hay un señor, premio Nobel 2 veces, que se llama Otto Warburg, premio Nobel en 1931 y 1944, por descubrir la respiración celular. Cómo las células respiran, cómo no nos asfixiamos y respiramos de acuerdo a lo que dijo Otto Warburg. Todas las enfermedades son ácidas. Y donde hay oxígeno, consumo de oxígeno, donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede haber enfermedad ni cáncer. Todas las enfermedades son ácidas. No hay nada más ácido que un cadáver. Claro, tendríamos que explicar qué es lo que es el pH y qué es el pH neutro. Habría que poner, hay una cantidad de información gráfica que tenemos nosotros en los libros, que ustedes los pueden ver ahí, pero que se los puedo contar ahora. Entonces estamos hablando de que Otto Warburg, premio Nobel 2 veces, ha sido tapado con cemento y lo han enterrado vivo para que no se hable de alguien que dijo que el consumo de oxígeno y que la alcalinidad es la manera de tú estar sano, porque todas las enfermedades son ácidas. Y eso es medible. Eso es lo que no quieren que se sepa. Pero es que vino luego otro señor premio Nobel 2 veces, Linus Pauling, que descubrió en el 52 y en el 64 fue premio Nobel, y que dijo las moléculas adecuadas, en la concentración adecuada, en el lugar adecuado. Esa es la nutrición celular.
Eso es donde van todos los minerales y los componentes nutritivos que hay en el agua de mar, orgánicamente dispuestos, y van allá con sus moléculas a nutrir 100 trillones de células. Como este señor además descubrió un suero sanguíneo artificial, sustituto del plasma sanguíneo. Como luego habló de una megadosis de vitamina C de 5 gramos. Como el señor con estas, y estamos hablando del 52-64, no hace tanto, con estas demostraciones y descubrimientos, llegó a la conclusión de que la gente que estaba en su alrededor, o ellos llegaron a la conclusión de que les estaban violando sus mitos, dogmas y paradigmas científicos y académicos. ¿Y saben qué hicieron con Linus Pauling, que descubrió lo que se llama la medicina ortomolecular y la psiquiatría ortomolecular, tan importante con el litio y el magnesio en esta época de depresiones? ¿Saben qué hicieron? Le quitaron el pasaporte y lo declararon traidor a la patria. Así es como le agradecieron eso a esta gente. Hay otros más, premios Nobel, como Iván Pavlov, el hombre del perro, el que nos enseñó cómo nosotros somos víctimas de los lavados de cerebro, porque las cosas se vuelven hipnóticas por la monotonía y son monótonas por la repetición. Hipnosis es igual a reflejo condicionado, igual a relajación, igual a sugestión, y en esa sugestión nos llevan a la barda del río y nos violan, o les lavan el cerebro a los guardias civiles para que fusilen, porque eso fue un fusilamiento, a aquellas 15 personas que venían buscando salvar su vida. ¿Cómo entonces, si estamos hablando de que Otto Warburg y gente como Linus Pauling, premios Nobel, Pavlov, premios Nobel, Alexis Carrel, premios Nobel, pero resulta que hay un precursor de todos estos premios Nobel, que se llama René Quintón, víctima de todo lo que sufrió en su época Galileo? Ustedes se acuerdan, en 1632, Urbano VIII, en 1632 la Inquisición y este Papa pusieron de rodillas al amigo Galileo y con él también a Copérnico. Y cómo esta gente llegaron a hacerle poner de rodillas para decir que el universo giraba alrededor de nosotros, que somos unos pendejos, por no decir otra cosa. ¿Cómo entonces viene René Quintón? Descubre que nosotros somos 70% de agua de mar isotónica, y no se admite, no lo admiten los biólogos, los médicos, los proveedores de salud, los veterinarios, no admiten que nuestro sudor, nuestras lágrimas, sangre, las excreciones y secreciones son saladicas y son agua de mar isotónica, no lo admiten. Otra biología sería la que nosotros hubiéramos aprendido. Otra biología que no tendría nada que ver con todos los sueros artificiales, fisiológicos, que dicen que están utilizando, cuando se sabe que esos sueros matan los glóbulos blancos, que son las defensas. Cuando se ha demostrado, y lo hemos demostrado nosotros también, que los glóbulos blancos viven en el agua de mar eternamente. ¿Cuándo eso lo van a meter en sus cabezas para cambiar la biología? Claro, imagínate tú las transnacionales, cómo iban a tolerar cuando es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud. ¿Cuándo usted ha visto que haya tomado ni siquiera un solo medicamento, que le da las advertencias y no le diga de lo que se va a enfermar después? ¿Ustedes creen que eso es algo que nos podemos seguir tragando? Ha llegado el momento de que no. Ha llegado el momento de que ya hay mucha gente que están produciendo el agua de mar. Y como estábamos en lo que representaba el sol, y ya lo hemos dicho, que tiene que ver con lo que sería la alcalinidad y la acidez. Cuando usted se acidifica porque fuma, porque come, porque nos enfermamos por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que respiramos, por lo que pensamos y por lo que ignoramos, porque nos tienen de ignorantes.
Y entonces cuando salimos algunos a decir cosas que no son nuestras, que somos como loros repetidores de lo que dijeron descubridores de verdad, científicos de verdad, es más fácil hacer trampas en la ciencia que en un casino. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Richard Smith, que fue por 13 años el director jefe de edición de la British Medical Journal. Entonces, son puras mentiras. ¿Cómo nos mintieron con la vacuna de la gripe, con el Tamiflu? ¿Cómo nos mintieron con todo aquello de los pepinos y los coli? ¿Cómo nos están mintiendo permanentemente y nosotros callados? En los minutos finales de la entrevista nos hemos referido hasta ahora a varios aspectos de la dieta del delfín, que es la dieta alcalina, el sol. ¿Se podría hablar un poco del tema de los ejercicios anaeróbicos también? Cuando en los libros, tenemos 5 libros publicados y 3 cursos, en los libros hablamos del ejercicio, estamos hablando de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, de lo que son las valencias físicas. Las valencias físicas son holísticas: coordinación, equilibrio, flexibilidad, elasticidad, sentido kinestésico, fuerza, velocidad, potencia. Estamos hablando de que yo tengo que ser coordinado para hacer ejercicio, el nado seco que tenemos nosotros propuesto para la gente mayor, pero coordinado también en todo lo que es mi mente. Si yo no coordino mi mente y mi ejercicio, entonces ni puedo hacer ejercicio y soy un desbarate. Flexibilidad, hay que tener flexibilidad para hacer los ejercicios, tener fluidez en el movimiento, y tenemos que ser flexibles con el ambiente que nos rodea, la familia, los hijos. El que no sea flexible y esté acostumbrado vive martirizado. Entonces, flexible, hay que ser elástico, que las articulaciones se desplacen. Ustedes ven esos deportistas, cómo se manejan con sus valencias, pero mentalmente también. Hay que tener sentido kinestésico, hay que saber el volumen que ocupamos en el espacio cuando estamos en movimiento, y ahí me refiero a los goles de vaselina. ¿Qué hace Messi y el otro cuando meten un gol de vaselina? Pues en el subconsciente, porque estamos hablando de todo lo que representa el volumen que yo ocupo en el espacio cuando estoy en movimiento, y es un conocimiento inconsciente. Cuando usted ve que Messi, por hablar de este señor que todavía lo vamos a ver hoy o no sé, mañana, entonces cómo lleva el balón pegado de la bota, tiene que ir dándole golpes, pero qué cantidad de golpes mínima, tiene que ir mirando que le van a dar 3 y cómo se salva de los 3, tiene que ir mirando dónde está el portero, dónde está la portería, cuánta fuerza le tiene que dar al pie para levantar la pelota, cuánto pesa la pelota, y entonces viene el señor y mete el gol. Entonces nosotros también podemos, a través de eso, que nos lleva a una intuición de qué puedo yo hacer si sé el volumen que ocupo en el espacio cuando estoy en movimiento. Las valencias físicas, aeróbicas y anaeróbicas. Nosotros necesitamos un consumo de oxígeno, como lo dijo Otto Warburg. Necesitamos tener un mínimo de lo que son los mililitros de oxígeno consumidos por 1 kilo de peso en 1 minuto. Esto lo ignoran la mayoría, el 95% o más de los naturistas, de los médicos, de los biólogos, porque no han hecho deporte. Pero da la casualidad de que yo tengo hasta en los libros, lo verán, un libro entregado que se titula Ciencia, Deporte y Aeróbicos, que está presentado por Pelé, el hombre más grande que ha habido en el fútbol. Claro, Di Stéfano era mejor, pero él fue 3 veces campeón del mundo y metió más de 1000 goles o 1000 goles. Tengo fotos porque fui capitán de la Copa Davis por Venezuela, con Jimmy Connors, el que más partidos ha jugado de tenis en toda la historia del tenis. Entonces, conozco qué es lo que hay que hacer para resistir 5 sets. ¿Qué resistencia aeróbica? ¿Qué resistencia anaeróbica? Todo esto viene en el libro. Pero luego está el tema de la mente, ya lo dijimos antes. Pensar y ser es la misma cosa y somos lo que pensamos. Ahí está Pavlov con el reflejo condicionado. Mente y cuerpo, holísticamente, son la misma unidad de la misma moneda.
Entonces tenemos que estar coordinados, y de ahí muy buena la pregunta de las valencias anaeróbicas, porque es como tú coordinas, cómo puedes hacer ejercicio, pero no va a haber, si solo haces anaeróbicos, que levantas pesas, que es lo típico de un ejercicio anaeróbico, con el que tú corras de acuerdo a una fórmula que se llama la fórmula de Perolaz-Astern, que tiene que ver con las pulsaciones de tu corazón, que son el 70% de 220 menos la edad, más o menos 10 según la forma en que está, y eso te va a decir a cuántas pulsaciones por minuto vas a hacer los ejercicios, y hemos nosotros diseñado el nado seco para hacer los mismos ejercicios que se hacen nadando. No hay que ir a un club, no hay que ir a la ESPA, solo hay que ir a la calle y tener la voluntad de hacerlo. Es autodisciplina. Oiga, mi último mensaje es: a usted no lo curan otros, y menos yo. Usted se va a autorreparar. Uno de mis libros es Su derecho a vivir y morir sano. Mejor que tu derecho a vivir y morir sano. Y sale el dedo así. Me estoy apuntando. Estoy apuntando a los que no nos enseñan cómo hacerlo. Entonces, a los 83 años les deseo que lleguen igual que yo o mejor. Fuertes, duros, cuerpo y mente. Y después... Sí. Y estos, pero van a ser los anaeróbicos. Le vamos a bajar.